Hoy día les voy a hablar de uno de los libros más fabulosos que he leído últimamente. Creo que es uno de los mejores libros que he leído en mi vida. Se llama Sapiens, de animales a dioses. Este libro, escrito por Yuval Noah Harari, un historiador, profesor y escritor israelí, nos cuenta cómo el ser humano llegó a la situación en la que está hoy en día. Habla desde la evolución del humano hasta su desarrollo, su paso por distintas etapas y cómo hubo un tiempo en el que tal vez nosotros, los pobres y trabajadores seres humanos, fuimos mucho más felices que hoy. Es que pareciera que con todo el lujo que hoy día tenemos, con todas las facilidades, los avances en la medicina, los avances en la tecnología, etc., no necesariamente somos más felices que algunos de nuestros antepasados que vivían simplemente moviéndose, recolectando de la naturaleza lo que necesitaban, cazando, trabajando solo un par de horitas al día y dedicando la mayoría de su tiempo a actividades sociales o a contemplar la belleza de la naturaleza y sobrevivir. Pareciera que ese ser humano, tal vez, pudo ser mucho más feliz que nosotros, que tenemos que dedicar gran parte de nuestra vida, de nuestro tiempo y de nuestra energía a trabajar. Según este autor, el ser humano cayó en una especie de trampa. ¿Cuál era la trampa? La agricultura. La agricultura que nos permitió multiplicar la población, permitió de alguna manera hacer un uso mucho más eficiente del terreno y de los recursos, empobreció en parte nuestra dieta, se volvió un poquito más monótona nuestra rutina de alimentación y también al aumentar la población creó una trampa que nos obligó a trabajar duramente para mantener esta máquina funcionando. Yo ahora no recolecto de la naturaleza lo que necesito y voy a cazar, sino que tengo que mantener una gran extensión de terreno funcionando, fértil. Tengo que recolectar lo que este terreno me da y tengo que alimentar a muchas más bocas. Por lo tanto, tengo que dedicar mucho más tiempo al trabajo. Según el autor, él dice una cosa muy interesante. No es el trigo el que está al servicio del hombre. Es el hombre el que está al servicio del trigo, porque hemos propagado, gracias a la agricultura, el trigo por todo el mundo, lo hemos cuidado, lo hemos modificado para que se reproduzca y crezca de mejor forma. Por tanto, en realidad, nosotros somos su mascota. Este punto de vista lo encontré muy inusual y muy interesante. Ahora, otra cosa que me llamó la atención del libro es una reflexión acerca de por qué nos ha ido tan bien como especie. ¿Cómo es que llegamos, pusimos el mundo patas para arriba, lo adecuamos a nuestras necesidades, en el camino destruimos todo, destruimos un montón de otras especies? ¿Por qué nuestra especie fue tan exitosa? Esa es una pregunta que el autor responde en el libro, y una de las hipótesis que él tiene es que nuestra especie logra ser exitosa gracias a su capacidad de creer en cosas intangibles, en cosas que no existen. El autor pregunta al lector, ¿qué es Renault? ¿Qué es Renault? Renault, nosotros asociamos a una marca, ¿cierto? O a una empresa, un montón de características y lo vemos como algo que flota en el éter, que tiene casi vida propia. Renault. Pero realmente Renault no es nada sino que una invención en la mente de miles o millones de seres humanos que han convenido, se han puesto de acuerdo en decir que Renault es una empresa que tiene un valor, que aporta a la sociedad una larga serie de funciones y características en las que todos estamos de acuerdo. Al poder todos creer en ideas abstractas, nos podemos poner de acuerdo por millones. Millones de personas pueden creer en una religión, pueden creer en el dinero, pueden creer
en un sistema político o económico. Entonces millones de personas pueden trabajar siguiendo los mismos objetivos, se pueden coordinar. Y eso es lo que él dice que nos ha llevado, entre comillas, al éxito como especie, porque hemos logrado dominar el mundo. Porque el ser humano tiene una capacidad limitada para recordar caras o interactuar con otros. O sea, yo no puedo tener 10.000 amigos, relacionarme con 10.000 personas. Mi capacidad cognitiva, el tiempo, etcétera, no me va a dar abasto para yo poder coordinar grupos muy grandes de personas. Sin embargo, si creamos una creencia colectiva, todos creemos en el dinero o todos creemos en una determinada religión, millones y millones de personas pueden estar trabajando siguiendo la misma serie de reglas y persiguiendo un objetivo común. Pareciera que la inteligencia, la capacidad de coordinarnos tan eficientemente, también tiene su lado oscuro. El autor señala que hubo otras especies del género Homo, como los neandertales, que fueron extinguidas debido a nuestra especie, al Homo sapiens. El Homo sapiens logró usar esta capacidad, esta inteligencia grupal para aniquilar a la competencia. Y también el autor señala que probablemente seamos los responsables de la extinción de gran parte de la megafauna original que había en Australia y en América. Y esto porque hay registros fósiles donde al encontrar huesos, osamentas de Homo sapiens, en ese mismo periodo se empieza a apreciar la desaparición de las otras especies. O sea, hay un factor en común. Cuando empieza a desaparecer una especie, allí en ese lugar comienzan a aparecer también osamentas de Homo sapiens. Entonces él asocia esto a que probablemente ha sido nuestra especie la responsable de la extinción de muchas otras especies, incluyendo a nuestros parientes, incluyendo a otras especies del género Homo muy similares a nosotros, pero que en su cerebro, en su desarrollo cerebral, no tenían esa capacidad del Homo sapiens para creer en cosas abstractas y poder así organizarse en grandes grupos, o tal vez ejecutar o lograr resolver problemas más complejos. También esta idea la encontré pero sabrosísima, o sea, me encantó la forma en la que el autor la expone. El libro en general está diseñado, está escrito, está pensado de tal forma que te captura. Me imagino que también puede tener algo de exageración en algunos puntos, o trata de alguna forma de llamar la atención del lector, haciendo algunas afirmaciones que pueden parecer un poco alocadas, y te captura. Realmente es una lectura que te captura, te entretiene, te fascina. Es un libro que a una persona le guste o no le guste la historia, realmente le va a fascinar, porque finalmente está hablando acerca de nosotros mismos, de lo que somos, de lo que fuimos y tal vez lo que nos convertiremos. Este autor además tiene una saga de libros, tiene otros libros que hablan, además de Sapiens, tiene libros que hablan acerca de cuáles son los desafíos de la humanidad ahora, hacia dónde vamos. Y una de las cosas que el autor propone es que el ser humano probablemente va a desaparecer y va a dejar o va a dar pie a una especie superior, porque va a ser capaz de modificarse a sí mismo, crear una nueva especie que va a aniquilar o se va a imponer por sobre la especie que hay hoy en día, Homo sapiens. Encontré esta idea simplemente fantástica, interesante, y el libro en sí es un regalo, es realmente un diamante. Yo le recomiendo el libro a todo aquel que quiera ver un poquito más allá, cuál es su posición en el mundo, cómo llegamos hasta acá, hacia dónde vamos. Lea este libro, realmente lo recomiendo 100%.
Muchas gracias por escuchar y nos vemos en el siguiente episodio de Pensar es Existir. Adiós. Querido auditor, muchas gracias por escuchar. Pensar es existir. Pensar es existir. Pensar es existir. Chement de terre, morne de coquelicot, les collègues.